El pasado domingo conversamos sobre los gemidos de la creación y hoy vamos a seguir hablando de los gemidos. Preguntaba Máximo qué son gemidos. Gemidos es ese anhelante deseo, esa tristeza que nos da el poder querer tocar algo que no podemos tocar, ¿no? Cuando estamos pagando un préstamo, gemimos por todas las cuotas que hay que pagar y por todo el sacrificio que eso significa. Repasando un poco el versículo 22, podemos abrir Romanos porque estamos predicando este maravilloso capítulo que para mí es uno de los más hermosos de toda la Escritura, con ese final glorioso de la victoria que es por Cristo y en Cristo, basado en el amor de Dios. Decía el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y es así. Vimos que los dolores de parto son cada vez más frecuentes, más dolorosos, más intensos. Y si miramos un poco la historia del mundo y sobre todo del 2020 para adelante, vamos a ver cómo la Tierra está dando cada vez más dolores de parto y parece que se avecina ese alumbramiento. Ahora, en este domingo vamos a enfocarnos en nuestros gemidos de los creyentes. Seguimos en el 24 y el 25. Al 25. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La redención de los creyentes ya se produjo en una forma espiritual. Somos nueva creación. Pero hay algo que todavía no está consumado. Y eso es, esa consumación escatológica, esa regeneración cósmica, es lo que toda la creación está esperando. Ahora, ¿qué significa ser hijos de Dios? Porque hoy en día escuchamos en muchos lados, incluso en algunas sectas, que todos somos hijos de Dios, ¿no? Es casi una muletilla, ¿no? Dios te ama, eres su hijo, y es como hoy en día muchas iglesias predican el Evangelio. Quiero, hermanos, que nos remontemos hacia atrás en el tiempo y nos vayamos a la época del segundo templo, antes de que Cristo viniera. Decir que alguien era un hijo de Dios era una blasfemia digna de muerte. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿A quiénes se les llama los Ben Elohim en el Antiguo Testamento? Solamente a los ángeles. Estos seres extremadamente poderosos, capaces de matar un campamento entero en una noche, eran a quienes se les decía los hijos de Dios. Los hijos de Dios, algunos de ellos, pecaron contra su primer estado y generaron toda la situación previa al diluvio en la época de Noé, y eran seres extremadamente poderosos como ahora lo son. Entonces, cuidado, tenemos que entender qué significa ser hijos de Dios. Somos adoptados, somos redimidos, somos regenerados en el hombre interior, pero todavía no vemos lo que hemos de ser. Veamos. Dice Mateo 22, 29, pueden seguirlo aquí en pantalla. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Más adelante también dice Lucas, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto es sumamente importante entender para entender nuestro potencial. ¿Qué significa ser un hijo de Dios y por qué es por lo que estamos gimiendo? Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Sabes tú, hermano, hermana, que este es tu destino? Ser un sacerdote, sacerdotisa del Dios Altísimo y reinar con Él sobre la tierra durante 1000 años. Y claramente hay una fuerza y una potencia en los hijos de Dios, como menciona Pedro. Y aún así, estos que son enormemente fuertes, enormemente potentes, no pronuncian juicio de maldición contra los incrédulos, contra los inicuos, sino que aún ellos con ese poder dicen, juzgue el Señor, te juzgue el Señor. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, seremos superiores a los ángeles. Dice, enseña Pablo, hablando un poco de los líos que había en la iglesia, que se llevaban frente a los jueces y a los abogados. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Sabíamos que hemos de juzgar a los ángeles? Así de fuerte, así de grande. Y hablábamos el domingo pasado sobre la gloria que en nosotros será manifestada. Es una gloria tal que nosotros estaremos en posición de juzgar a millones de ángeles, de participar incluso del juicio de los muertos. Pues bien, Pablo habla de la primicia, ¿no? ¿Qué es la primicia? Para los judíos era algo normal. La primicia era lo mejor de su plantación. Lo primero y lo mejor de lo que producía la tierra. Bueno, Dios también da primicias. Dios dio lo mejor de sí a la iglesia el día de Pentecostés, nos llenó de su espíritu. Y ese espíritu nos da una sensibilidad espiritual que nos hace agonizar. Y es así, ¿no? A veces se vende que cuando uno se vuelve cristiano, todo es amor y paz y mariposas y arcoíris. Y no funciona así. La sensibilidad espiritual nos ocasiona dolor. La sensibilidad espiritual nos hace gemir por las cosas que antes no veíamos y ahora vemos. Sufrimos por lo que vemos en las noticias. Sufrimos por lo que vemos en nuestra propia familia. Sufrimos por ver cosas que se manifiestan de nuestra propia concupiscencia, que nos sorprende a veces. ¡Qué malo que soy! Terminamos a veces reflexionando, ¿no? Y ese espíritu dentro de nosotros no solo nos despierta esa sensibilidad, sino que nos abre un sentido de carencia. Nos sentimos como que nos falta todavía algo. Vemos lo que hemos recibido del Señor, pero todo el tiempo estamos viendo lo que aún no tenemos. Vemos como los años envejecen y doblan nuestro cuerpo, nos generan dolor. Vemos como las cosas que hemos construido a veces fracasan y nos sentimos frustrados. Y todo esto nos hace tratar de encontrar ese propósito
que no está en otro lugar, sino en dónde, en nuestra ciudadanía celestial, en la ciudad del Señor que estamos esperando. Y el Señor nos ha comprado, y esa es la redención futura que esperamos, la redención de la propiedad adquirida. Leemos en Juan 10, y esto quiero que le prestemos especial atención a las palabras del Señor. Y yo les doy vida eterna, yo les doy, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y esa declaración es como la firma final, autoritativa, de un hombre en carne que estaba hablando, pero que estaba afirmando que él era uno con Dios. ¿Bien? ¿Se puede perder tu salvación? ¿Puede ser que algún día la promesa que te ha sido dada no se cumpla? ¿Hay algún lugar que puedas ir o algo que puedas hacer que te arrebate de la mano del Señor? Nada. Nosotros, el pueblo del Señor, somos un regalo que el Padre le ha dado al Hijo. Y el Hijo no desprecia los regalos de su Padre. El Hijo no solo ama este regalo, que es este pueblo que aquí está sentado congregado en estas sillas, sino que dio su vida hasta el final por esa posesión adquirida. Y gemimos, hermanos, si bien damos frutos, se manifiesta el Espíritu del Señor en nosotros, en amor, en paz, en gozo, en mansedumbre, en todas estas cosas. Pero clamamos por liberación porque estamos encarcelados aún en este mundo. No es que la carne sea mala, todo nosotros es malo. Solo lo bueno que habita en nosotros es Él en nosotros. Y clamaba el salmista, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Seguía el llanto, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Y este constante descenso, esta entropía que vivimos, que hablábamos el domingo pasado, la estamos sufriendo todos, hermanos. No nos engañemos, no compremos esa mentira que a veces los medios nos venden de todo es amor y felicidad, con este producto, si lo compras, encontrarás la alegría. O si vives en este barrio en lugar de este y te compras esta casa, serás feliz. Hermanos, todo este mundo está descendiendo a la entropía, al desastre, al caos y a la muerte. Es el mundo en el que nacimos y desde el día que el Señor le dijo, maldita será la tierra por tu causa, desde ese día esa es la realidad. Y no le enseñemos a nuestros hijos una realidad ficticia y distinta. Tanto como su madurez se lo permita y como su crecimiento les ayude a comprender, integremos en ellos la conciencia del estado en el que vivimos y de la tierra en el que vivimos. Aún Pablo, que nosotros tenemos como un gran ejemplo de un cristiano, decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él cargaba con ese zombi, con ese cuerpo muerto, con sus pecados antiguos. Y el Señor incluso le dio una espina, que no sabemos exactamente de qué se trata esa espina, pero que él continuamente oraba al Señor. 3 veces oró para que le fuera quitada. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque serás perfeccionado en la debilidad. Perdón la paráfrasis, pero ese es el concepto. Todo lo que a ti te hace débil en la vida, te hace fuerte, porque te ayuda a recibir más gracia sobre gracia.
Y dice Pablo a los Corintios, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es tu habitación? Es tu carne, tu cuerpo. Esta habitación provisoria, que como un tabernáculo viejo, gastado, comido por el sol y por la arena, se va deshaciendo. Pero añoramos nuestra habitación celestial. Y mis palabras hoy, hermanos, son para que nos llenemos y perseveremos en la esperanza. Porque la fe te hace apropiarte de la salvación que tú no has hecho, Él la ha hecho. La fe te hace apropiarte de la salvación, pero la esperanza te hace apropiarte de la gloria. Caminas hacia la gloria, asido de un ancla que es tu esperanza en Él. Y continúa Pablo diciendo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y hablamos del sello del Espíritu. El sello. Y a veces decimos, sí, yo tengo el sello del Espíritu Santo. Y olvidamos a veces que ese sello es una marca de autenticidad, es una certificación de propiedad. El hecho de que el Espíritu Santo more dentro de ti, y si no mora dentro de ti, te invito a caer de rodillas delante del Señor, para que Él te lave y Él te limpie y pueda morar sobre ti ese Espíritu. Es una unción, es un sello. Y analicemos este pasaje que es una doxología, es una adoración al Señor, pero que tiene una enorme enseñanza. Leamos. Primera de Pedro 1, 3, 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En un versículo se encierra prácticamente las doctrinas más importantes que debes entender. Primero, que tú no te haces renacer, como hablábamos hoy en la escuela dominical, sino que Él nos hace renacer para una esperanza viva. Una esperanza que, como obvio, lo que dice Pablo, si la vemos, no es esperanza. Deja de ser esperanza. Y ese binomio de promesa y cumplimiento viene pasando desde Abraham. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Un viejito, muy viejito, que ya no tenía hijos con Sarai. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Le prometió un hijo. Le prometió descendencia innumerable. Le prometió una tierra y le prometió ser bendición en su descendencia a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Abraham fue justificado? Porque teniendo 100 años, creyó. Creyó y le fue contado por justicia. Hermano, tú crees, hermana, tú crees. Esto que dice acá, esa resurrección incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ti, que eres guardado por el poder de Dios. Y somos guardados, hermano.
Si la salvación dependiera de mí, yo la perdería todos los días. Y no lo digo por decirlo, lo digo en serio. Nosotros sabemos cuán débiles somos y cuánto necesitamos que Él nos guarde. Y la gente que nos conoce, que ha visto nuestro cambio en nuestra vida cristiana, sabe que lo que hoy somos no lo somos gracias a nosotros mismos. Saben que todo ese fruto hermoso, esas cosas que han cambiado, esas luchas invencibles que de repente somos victoriosos, no es por nosotros. Es Cristo en ti, hermano, hermana. Es el Espíritu de Dios en ti y Dios ha jurado que la obra que Él empezó en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero terminar, hermanos, solamente haciendo una reflexión sobre la esperanza. Una semilla, cuando es entregada a un granjero, no puede ser discernida. ¿Cómo será la planta? ¿Cómo se verá esa planta? Salvo que el granjero sepa exactamente de qué semilla es. Pero lo que él está viendo, si le diéramos un montón de semillas, no podría saber de qué planta es cuál, ¿hasta qué? Hasta que la siembre, la semilla muera, se pudra, brote esa vida que sale de la muerte, crezca la planta y en un tiempo dé fruto. ¿Bien? Del mismo modo nosotros no podemos entender lo que seremos. No podemos comprender cómo veremos a mi hermano Mauricio, a mi hermana Patricia, a Sergio, a Claudia, a Carmenza. ¿Nos reconoceremos? Claro que sí. Claro que sí. Cristo, cuando resucitó, comió pescado, habló, se dejó tocar. Habían marcas en sus manos y en sus pies. Pero así también Él aparecía cuando quería, incluso con las puertas cerradas. Solo lo reconocieron los discípulos cuando Él quiso que lo reconocieran. Hay una realidad de la vida eterna en términos físicos que no podemos comprender, pero solo lo podremos ver cuando lo vivamos. Y mientras tanto, en esperanza vivimos, en esperanza perseveramos, para esperanza hemos sido salvados y por esa esperanza alcanzaremos la gloria. Ese, en definitiva, es la victoria. Ese es el desafío. Que el Señor nos bendiga para vivir en esperanza y para en esperanza dar fruto. No esperando en forma pasiva, sino como veíamos hoy en la escuela dominical, sirviéndole como miembros activos de su cuerpo, no como un músculo flácido y inútil, sino como un miembro ejercitado para buenas obras, todos juntos. Amén. Que así sea, hermanos. Oremos.